Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Ella es Diana Carolina Suárez Bedoya, es secretaria de Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías. Doña Diana Carolina, muy buenos días. A través de Antioquia Amanece el legado, ¿cómo está? Muy buenos días, Antioquia Amanece el legado, y a todos los espectadores y a la comunidad de la rama judicial. Bueno, ustedes se han comunicado con nosotros y desde hace varios días hemos venido siguiendo la huella de esta noticia, y es que hay protestas por parte de ustedes por la sobrecarga laboral que ha habido en pandemia y pospandemia. Hablemos del tema. Sí, señor. Bueno, para ilustrar a nuestros espectadores, pues queremos primero explicar qué es un juzgado penal con función de control de garantías. Un juzgado penal con función de garantías es aquel cuya principal tarea es controlar la actividad estatal en lo atinente a la limitación de los derechos fundamentales, búsqueda de la verdad y recopilación de material probatorio para la condena de las conductas que revisten la calidad de delito. También tenemos funciones constitucionales. Dentro de esas penales, entonces nosotros somos quienes realizamos esas audiencias preliminares. No sé si ustedes habrán escuchado la de legalización de la captura, cuando una persona comete un delito y se captura en flagrancia o por orden de captura. Nosotros también realizamos la audiencia de formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento, todo tipo de legalización de medios probatorios. Decidimos sobre la libertad de las personas, es decir, que si a Pedro lo capturan, lo van a traer ante nosotros. Y tenemos funciones constitucionales en el sentido de que conocemos de acciones de tutela de cualquier tema. Nosotros venimos denunciando desde hace algún tiempo la sobrecarga laboral en la que nos encontramos todos los empleados de los juzgados penales con función de control de garantías de Medellín. Actualmente somos más de 30 juzgados. Cada juzgado tiene 3 personas, un juez, un secretario y un oficial mayor. Tras la pandemia del COVID-19 se aumentó la carga desproporcionadamente. Para el 2019, antes de la pandemia, nosotros recibíamos en promedio hasta 4 acciones de tutela por día, que es una carga pues realmente desproporcionada para lo que reciben otros departamentos como Santander, Boyacá y en fin, muchas partes del país. Con la pandemia se incrementó el sinnúmero de acciones de tutela presentadas ante los juzgados municipales y nos afectó de forma directa, y actualmente estamos recibiendo hasta 8 acciones de tutela diarias, y hay juzgados que han llegado a recibir 10 y 12 acciones de tutela diarias, lo que significaría que si estamos recibiendo ese número de acciones de tutela, tenemos que sacar ese mismo número de sentencias. Al mismo tiempo, se nos incrementó la carga de audiencias penales que nos están radicando. Antes de la pandemia recibíamos en promedio para realizar en forma presencial de 4 a máximo 5 audiencias de las que hablé con antelación. Sin embargo, tras la pandemia y ahorita en la pospandemia, estamos recibiendo hasta 8 audiencias con función de control de garantías, incluso juzgados que han recibido hasta 10. Es decir, tendría que realizarse cada audiencia, revisión de elementos antes de cada hora. Hay carpetas que tienen hasta 500 folios. Ustedes se imaginan cómo es que nosotros hacemos para leernos más de 500 folios en menos de una hora. Entonces, contrario a lo que dicen las autoridades locales frente a que la criminalidad en Medellín aumentó, nosotros denunciamos que no, que la criminalidad aumentó en Medellín. Y contrario a lo que dicen los medios locales y lo que dicen las autoridades locales, alcaldía y gobernación de Antioquia, nosotros, que somos los que realizamos las audiencias con función de control de garantías, denunciamos que se aumentó el hurto tanto calificado como agravado. Calificado y agravado en el sentido de que se está ejerciendo violencia sobre las personas, se está atacando a las personas con arma blanca y con arma de fuego. Se nos incrementó desproporcionadamente la carga laboral y estamos saturados. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona diaria para que proyecte esas acciones de tutela, y solamente hay una persona diaria también para que haga todas las labores en cuanto a las carpetas penales. Nosotros sufrimos una sobrecarga laboral en el entendido de que con la pandemia y la implementación de la virtualidad, especialmente con la expedición del decreto 806 del 2020, que estuvo vigente hasta hace poco, hoy en día vigente la ley 2213 del 2022, estamos saturados de funciones operativas.
tras de que nosotros no dábamos abasto con el sinnúmero de carpetas que se nos estaba repartiendo a los empleados, somos 2 por juzgado, ahora nos toca hacer en promedio 21 labores operativas por cada carpeta que nos reparten. Entonces, una carpeta que nos reparten penal, que nosotros no tenemos, que no realizamos, estamos demorándonos en promedio solamente haciendo el auto de que ordena la devolución, haciendo algo que nosotros llamamos expediente electrónico, que fue implementado por el Consejo Superior de la Judicatura hace más de 2 años, nos estamos demorando media hora. Como nos reparten tantas audiencias, nuestra jornada laboral, por lo menos en la que yo me encuentro, es de 6 a 2 de la tarde. Sin embargo, mi jornada laboral se extiende hasta las 10, 11 y 12 de la noche, como le pasa a todos mis compañeros de los juzgados con función de control de garantías, porque terminamos nuestras labores en el Palacio de Justicia o en los edificios donde nos encontremos laborando, porque están distribuidos en varias partes de Medellín, y continuamos en nuestra casa. Muchos no almorzamos. Yo, por ejemplo, ayer salí del Palacio de Justicia tipo 6 de la tarde y almorcé a las 6:30 de la tarde. Y continué trabajando hasta las 12 de la noche. Esa es la denuncia pública que queremos hacer un llamado para que el Consejo Superior de la Judicatura comprenda que nosotros los juzgados penales con función de control de garantías tenemos una carga desproporcionada para solamente tener 2 empleados. A nosotros nos reparten la misma carga de acciones de tutela que le reparten a un juzgado civil que tiene 7 personas en su planta de personal. Entonces no es justo para nosotros que aparte de que nos reparten hasta 8 audiencias diarias, nos repartan hasta 8 acciones de tutela diarias, pero solamente tengamos 2 empleados en la planta de personal, mientras que un juzgado civil tiene 7. Y entonces el dicho es que nosotros no trabajamos como trabajan los civiles. ¿Quién puede decir eso? Nosotros estamos colapsados, nuestra salud física y mental está demasiado afectada, tenemos compañeros a quienes les ha afectado sus relaciones laborales, sus relaciones personales, sus relaciones familiares. Hay hogares destruidos, hay gente que llora a diario, ya tenemos diagnóstico de ansiedad y depresión y no sabemos qué hacer. En Semana Santa, por ejemplo, estamos recibiendo, a nosotros nos toca laborar, a diferencia de los otros juzgados, durante la vacancia judicial. Entonces nosotros trabajamos lunes, martes y miércoles y trabajamos durante diciembre y enero. ¿Y qué pasa? Toda la carga de acción de tutelas nos corresponde a nosotros los juzgados y estamos solitos. Entonces, ¿cuántos juzgados son en Medellín? Más de 200, quizás 300. Pero entonces, ¿quién está recibiendo esa carga desproporcionada de tutela? Nosotros. ¿Y cuánto estamos recibiendo, por ejemplo, en Semana Santa? Estamos recibiendo en solo 3 días hasta 50 tutelas. Para nosotros es un colapso absoluto. No sabemos ya qué hacer, no sabemos qué acudir. Ya hemos presentado algunas peticiones, estamos a la espera de respuesta. Ayer recibimos la primera respuesta por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Nos suministró una información y seguiremos en la lucha. Hoy tenemos reunión con el sindicato, quien va a escuchar nuestras propuestas y vamos a establecer un diálogo con ellos y mañana tendremos un plantón en el Palacio de Justicia desde las 7:30 de la mañana. Vamos a protestar por la desproporción en el reparto en cuanto a tutelas, la desproporción frente al reparto de carpetas penales y vamos a protestar en razón a que nos sentimos desmejorados laboralmente. Los usuarios de a pie nos reclaman a la Administración de Justicia que nosotros no hacemos nada, que sus procesos se retardan. En materia civil, muchos se quejan, muchos presentan vigilancias administrativas, pero lo que el usuario no sabe es que al interior de los juzgados se le da prelación a las acciones de tutela. Entonces, los funcionarios judiciales, al resolver las acciones de tutela, dejan de lado los asuntos ordinarios porque no damos abasto. Nosotros no tenemos funciones civiles, pero los juzgados civiles están en esa condición. Entonces, queremos hacer esa denuncia también frente a que exigimos la creación de cargos permanentes para los juzgados penales con función de control de garantías de Medellín, un empleado por juzgado. Es la única solución que nosotros vemos para atender la alta demanda de justicia. Es la única solución y por eso estamos acá denunciando públicamente para que las autoridades nos escuchen y también para que las autoridades locales dejen de decir que la criminalidad disminuyó, porque nosotros sabemos con conocimiento de causa que no es así, que estamos colapsados, que la criminalidad aumentó, que la inseguridad está latente y que el delito más cometido en estos momentos en la ciudad de Medellín es el hurto. Ahí está la exposición que usted hace, lo que usted indica. Pues doña Diana Carolina, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece el Legado, pues, y finalmente, después de lo que usted acaba de exponer, ¿cuál es la solución que ustedes proponen
para que este tipo de situaciones no se presenten y no tengan tanto trabajo porque son seres humanos y tienen todo el derecho del descanso como cualquier otra persona. Finalmente, ¿qué solución proponen? Bueno, las propuestas que nosotros tenemos, en primer lugar, y la más importante y hacia donde nos enfocamos, es la creación de un cargo permanente en cada juzgado penal con función de control de garantías, ya sea un escribiente para que realice las funciones operativas del juzgado, que son las que mayormente nos quitan tiempo y nos hacen trabajar por lo menos 7 horas extras adicionales a la jornada ordinaria laboral de 8 horas, 7 horas que no nos compensan ni nos pagan porque son de acciones de tutela. Entonces, esa es otra circunstancia por la que estamos pasando. No nos pagan las horas extras, ni nos las compensan cuando son utilizadas en acciones de tutela. Es decir, estamos trabajando en promedio 7 horas extras diarias sin pago y sin compensación. Trabajamos sábados, domingos y lunes festivos. Nuestra segunda propuesta es que se limite el reparto de tutelas en Semana Santa y en vacancia judicial. Realmente hay asuntos que son prioritarios para nosotros, que son los temas que tienen que ver con salud. Entonces, que se regule la parte de reparto de acciones de tutela, en tanto que es desproporcionado que si nos quedamos solamente por turno 10 juzgados, es humanamente imposible atender todas las demandas que se le repartirían a 200 juzgados. Otra propuesta es que nos paguen la diferencia salarial a los empleados cuando nosotros ocupamos los cargos de jueces. Cuando a nosotros nos nombran de jueces en encargo, no nos pagan la diferencia salarial. La disminución de la carga de tutelas respecto de los juzgados que tienen mayor planta personal. Esa es nuestra cuarta propuesta. Es decir, que si un juzgado de civil que tiene 6 empleados y un juez, 7, recibe 8 acciones de tutela diarias, nosotros tendríamos que recibir 1/3 de lo que reciben ellos. Entonces, si se reparten hasta 8 tutelas diarias, nosotros deberíamos recibir apenas 2 acciones de tutela diarias en proporción a los empleados que nosotros tenemos. Solicitamos también, y esa es una gestión que ya estamos adelantando ante la Presidencia de la República, solicitar la creación de una jurisdicción constitucional autónoma para efecto que se separe las funciones constitucionales de los jueces ordinarios y los jueces ordinarios nos podamos dedicar simplemente a tramitar todas las cosas ordinarias y personas como usted que pueda tener un proceso de restitución de inmueble, un proceso ejecutivo para cobrar una letra de cambio, un proceso de reparación directa, no vea que su proceso salga en 2, 3, 5, 10 años, sino que salga en menos de la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta se disminuirá en la medida que hayan jueces específicamente diseñados solo para atender acciones de tutela, como atender acciones de cumplimiento, acciones de grupo y habeas corpus. También solicitamos que el Consejo Superior de la Judicatura regule y cambie la forma como tabula y analiza la estadística, porque según ellos, nosotros los juzgados penales con función de control de garantías no estamos trabajando, pero resulta que según nuestro reporte estadístico, lo que lleva de este año, estamos hablando de enero, hicimos el cálculo, de enero a julio del 2022, llevábamos alrededor de 718 solicitudes, es decir, que al 31 de diciembre más o menos tendremos 1.400 solicitudes entre carpetas penales y acciones de tutela, que es la misma carga laboral que tiene un juzgado civil, pero que, se repito, tiene 7 personas en su planta de personal. Y por último, nuestra otra solicitud, no menos importante, es que también el Consejo Superior de la Judicatura regule lo de la afinidad de traslados, porque actualmente nos exigen que resolvamos acciones de tutela en administrativo, civil, policivo, comercial y otros temas que no tienen que ver con nuestra área de acción, pero no nos permiten los traslados horizontales a juzgados que no sean de nuestra misma especialidad. Esa es mi denuncia y la finalidad de ello es para mejorar la prestación del servicio de justicia, para obtener mayor celeridad en los procesos, para que nuestros usuarios se sientan satisfechos con el servicio de justicia y no estén a la espera de que pasen los años. Algunos mueren, algunos se enferman, muchos desesperan porque sus procesos no son resueltos en forma satisfactoria, pero realmente la capacidad operativa de nosotros está desbordada y el Consejo Superior de la Judicatura solamente presenta propuestas de creación de cargos para las altas cortes, para el Consejo de la Judicatura y para la Comisión de Disciplina Judicial, cuando realmente los que necesitamos que nos implementen los puestos de trabajo somos los juzgados municipales, que tenemos mayor carga laboral que muchos juzgados del país, y Medellín está colapsada. Entonces, esa es la invitación, esas son nuestras propuestas y esa es nuestra finalidad, y yo agradezco mucho esta oportunidad para que se escuche nuestra voz, la voz que es de más de 50 empleados de los juzgados penales con función de control de garantías. Realmente estoy muy, muy agradecida con ustedes que nos den esta oportunidad de visibilizar esta dificultad, esta problemática que se está presentando en nuestra hermosa ciudad. Bueno,
Ya lo dijo usted todo. Muchas gracias por estar en Antioquia Amanece el Legado y estaremos muy pendientes de la situación de ustedes. Que Dios la bendiga. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.